Bueno, jóvenes, vamos a hacer una clase breve hoy para iniciar el año. Gracias por asistir los que vinieron. Los que no vinieron se perdieron un chocolatín. Buenos días, buenos días. Llegó otro. Agarra. Vamos a ir entonces haciendo un poco para cerrar el curso. Alguien me preguntó en el grupo si hoy habían, o en privado, si hoy habían presentaciones. No, por supuesto que no. Hoy reiniciamos, pero ya vamos a empezar a poner las exposiciones de la primera parte y darles la segunda tarea, que es más larga. Es un artículo que tiene que escribir en un formato, en LaTeX, subirlo a Wikipedia, crear un ORCID, utilizar unas imágenes free, hacer un poco de cosas que tienen que ver todas con elementos de software libre o elementos de conocimiento abierto, de ciencia abierta. Entonces lo que vamos a ver hoy es ya la penúltima de las presentaciones mías. No sé si la termino, yo creo que no, vamos a estar hasta la mitad, que son algunas de las herramientas tecnológicas de apoyo social. O sea, cómo podemos ver que el tema de la colaboración y de la cooperación, ¿okay? No podría decirles de manera precisa qué diferencia hay entre cooperación y colaboración. Sospecho que son casi iguales, pero son herramientas que están diseñadas para que las personas colaboren o bien en el desarrollo de la herramienta o bien en los productos que se hacen con esas herramientas. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver hoy, porque eso además es transversal a la ciencia. Eso no son herramientas de computación. Por supuesto, la mayor parte de las que vamos a ver aquí son herramientas de computación, pero que son dirigidas, por ejemplo, para el área de ciencia, para el área de salud, hay unas cuantas, para el área de la física hay unas cuantas, o sea, que son transversales a la ciencia, a la tecnología. Okay. Vamos a ver un poco allí algo acerca del software y las causas humanitarias, lo que es computación colaborativa. Y vamos a ver que el concepto de computación colaborativa no es solamente que las personas colaboren para hacer un software, sino que además el software está diseñado de tal manera que para que funcione tiene que haber cooperación entre las computadoras y entre las personas. Eso es interesante porque vamos a ver varias herramientas que nacieron con un propósito muy específico, pero luego se hicieron más genéricas. O sea, al principio tenían un fin muy determinado, pero luego con el tiempo se fueron abriendo y entonces ahora admiten otros fines que no son los que originalmente estaban planificados. Vamos a ver un poco lo que es la computación de alto desempeño, computación ubicua. Algunos de ustedes, dos o tres de ustedes, también conmigo el curso de Internet de las Cosas, y ahí esos son temas relacionados. Son modelos de cómputo donde las computadoras están integradas en sistemas y están en todas partes. Y la computación colaborativa también se basa mucho en esas cosas, en el uso de sensores, en el uso de dispositivos. Tenemos ahora dispositivos que en inglés llaman wearables, o sea, que son vestibles, como decir, que son portables. Entonces, ese tipo de cosas también son como un paso más que permite, si bien la mayoría tienen un fin específicamente comercial, también permiten muchos tipos de colaboración. Muchos de esos dispositivos a su vez se interconectan entre sí para lograr un fin más alto. Entonces los sensores se crean redes de sensores, los dispositivos se conectan unos con otros y así sucesivamente. Entonces bueno, vamos a empezar por acá en este contexto. Hay un concepto que se llama computación humanitaria. ¿Okay? La idea de computación humanitaria es extender, dale a tu compañera. Eh, son, son modelos de software o son aplicaciones que fueron diseñadas desde el principio para apoyar causas humanitarias. ¿Okay? No estoy hablando de un sitio web.
no sé, de una ONG, no sé, Greenpeace, o una ONG venezolana de las muchas que hay para todo tipo de causas humanitarias, desde los presos políticos, pasando por la salud, pasando por sindicatos, etc. No se trata de hacer un sitio web, sino que son software que están diseñados para atender elementos específicos humanitarios. Por ejemplo, tenemos una iniciativa que se llama Mesh Point One. Esa es una iniciativa que se activa en caso de desastres. Sobre todo se han activado en casos de terremotos. Cuando hay terremotos y ese tipo de desastres naturales, la idea es que se puedan conectar de manera sencilla en exteriores antenas que colaboren entre sí para dar ubicación, para dar comunicaciones Wi-Fi. ¿Okay? Eso se ideó a raíz de un terremoto bastante fuerte que hubo en Ciudad de México a principios del siglo. Y la idea es justamente que, digamos, ahí donde hay necesidad de conectividad y donde la infraestructura no lo permite, entonces se ponen este tipo de equipos para que haya un mesh, una malla de comunicaciones de emergencia, por supuesto, que con poco ancho de banda, pero que permita por lo menos la conectividad para los equipos de búsqueda o para las personas que están en situación de riesgo. Eso es un ejemplo. Tenemos modelos epidemiológicos. Estos modelos sí se crearon y se desarrollaron antes de la pandemia del COVID-19, pero con la pandemia del COVID-19 fue donde, digamos, se le explotó un poco más a eso. La idea es capturar datos, capturar información de tipo epidemiológico. Cuando se hizo originalmente estaba diseñado para el virus del ébola, que si bien afortunadamente no se convirtió en una pandemia, bueno, en las zonas donde afectó, pues fue bien, tuvo bastante impacto. Y fue, digamos, el ébola es muy delicado. Entonces, en principio se hizo para tratar de ver cómo era la difusión de esas enfermedades. Pero no solamente ver quién tenía los casos, sino desde cuándo se tenían los casos, qué condiciones había, para permitir que los científicos, en este caso los médicos, pudieran hacer sus estudios epidemiológicos de manera más acertada. Estos son, por supuesto, estos software son libres. Estos son, cualquiera lo puede bajar, lo puede adaptar, lo puede ejecutar. Cuando vino la pandemia, cuando vino el problema del COVID-19, pues se vio la importancia de este tipo de modelos. Este modelo ya tiene varias versiones y la idea es que permite recoger información. La idea es recopilar información y esa información entonces se almacena en formatos abiertos. Y esos formatos abiertos entonces permiten a los epidemiólogos, médicos, biólogos, etcétera, etcétera, obtener información de allí y, bueno, hacer todos los análisis que les interesa hacer. Una cosa importante es que este sistema en particular es bien, respeta el anonimato. Es decir, los datos que se ponen allí no son datos de personas. No se dice fulano de tal tiene esta enfermedad, sino que son datos genéricos que se toman en un formato internacional que garantiza la anonimidad. Es decir, un hombre, o sea, o una persona de sexo masculino o en edad entre 30 y 35 años tiene estos signos. Listo, eso es todo lo que es. Pero con esa captura de información, cuando se hace de manera masiva, entonces permite efectivamente digamos, generar datos de calidad para el sector médico. Este software en particular está apoyado actualmente por fundaciones que vienen de las principales universidades americanas. Entonces, digamos, la sostenibilidad del software se garantiza porque detrás de esas iniciativas hay dinero puesto por grandes universidades y laboratorios de investigación, etcétera, porque al final los datos que se recogen pues, son de uso público. Entonces, bueno, hay mucha gente que está aportando para eso. ¿No está hacer Eclipse en Venezuela para descargarlo por VPN nada más? ¿Por qué? Eclipse no está bloqueado aquí la dirección. No creo, yo creo que no. Eclipse. El IDE. El IDE, yo creo que no. Eclipse no. La máquina virtual de Java de Oracle sí, pero solo la de Oracle. Okay.
hay máquinas virtuales de Java de uso libre y puedes descargar la OpenJDK o las de licencia abierta las puedes descargar. Y Eclipse también porque es GPL. Y Eclipse es un proyecto aparte de Oracle. Exacto. Eclipse es un monstruo que tiene muchas cosas. Tiene el IDE, pero tiene un montón de otras cosas. Entonces, aquí en particular están alojados los proyectos que tienen que ver con SAP. Estos son algunos otros ejemplos. Yo les voy a comentar uno que yo quiero que ustedes lo averigüen. Que es uno que nosotros utilizamos en una ONG en la que yo trabajo en temas electorales. Ese software el nombre es, lo tengo en el otro lado. No. Ya me voy a acordar ahorita. Quiero que lo averigüen porque el Ushuaia, ¿no? Ushaidi. A ver si tengo ¿alguno no tiene un marcador que me preste? U-S-H-A-I-D-I. Ushaidi. USH. A-I-D-I. ¿Lo vieron? Ese es un nombre africano. Hay una H entre los dos. Hay una H intercalada. Es U-S-H-A-H-I-D-I. Una plataforma de internet. Ese es un ejemplo también de software. Exactamente. La idea de Ushahidi es que es un software, también por supuesto un proyecto de software libre, apoyado por alguna agencia ONG internacionales, que permite recolectar información en tiempo real, con mapas de localización, sobre cualquier tipo de evento. Se puede utilizar para cualquier cosa en realidad, pero en general su espíritu fue, desde el principio, capturar información sobre casos de violencia y casos de abusos contra los derechos humanos en Kenia en alguna época del pasado. Nosotros lo utilizamos en el caso venezolano, tenemos una adaptación de Ushahidi nuestra, para cuando hay elecciones, para que la gente monitoree y diga, bueno, dónde hay abusos electorales, dónde se están cometiendo, hay actos de violencia, dónde no abrieron las mesas, dónde hay colectivos, qué sé yo. Cualquier irregularidad en el área electoral que se utiliza. Pero en general se ha utilizado en otras partes, por ejemplo, para determinar criminalidad, por ejemplo, para hacer mapas, lo que se llaman mapas de calor, en el caso, por ejemplo, de los delitos contra la mujer, que lamentablemente son muy, muy comunes en áreas como Guatemala, México y otros países latinoamericanos. Entonces ahí Ushahidi se adapta y se usa para ese tipo de cosas. Entonces, estas son iniciativas que son software libres, pero que no son software libres, por ejemplo, como OpenOffice, que son software libres para productividad comercial. Son software libres ahora, además, dirigidos a iniciativas que tengan que ver con aspectos humanitarios. De estas hay un montón, digamos, hay muchísimas, y por su propia naturaleza, la mayoría son software libres. Digo por su propia naturaleza porque si estás haciendo algo para colaborar, digamos, por los derechos humanos o alguna causa humanitaria, es casi lógico que ese software sea gratuito. O sea, es casi lógico, no es necesariamente así. Hay muchísimas organizaciones internacionales de causas humanitarias, de la Cruz Roja, etcétera, etcétera, que utilizan software propietario. ¿Okay? Normalmente, las empresas que hacen ese software propietario, normalmente dan
algunas ventajas, licencias más económicas o exoneran partes de la licencia. O sea, dan algunas ventajas porque, bueno, por el fin del cliente. Pero no quiere decir que su cliente tiene una causa humanitaria, automáticamente el software va a ser gratis o el software va a ser libre. En estas iniciativas, yo creo que ustedes averigüen algunas otras donde se utilizan las plataformas de software para un fin social o humanitario que sea de relevancia. En esta misma línea tenemos los tipos de iniciativas de software colaborativo. Yo les he comentado en otras láminas y en otras conversaciones que una de las primeras grandes iniciativas fue la Wikipedia. La idea es, digamos, el origen de la idea fue crear de manera colaborativa el conocimiento de una organización. Al principio Wikipedia no era para hacer una enciclopedia global. Wikipedia era la forma de colaborar en una organización, por ejemplo, en la universidad. Teníamos mucho conocimiento adquirido dentro de la universidad y en realidad nació en los grupos de soporte técnico. Porque la gente de soporte técnico iba resolviendo problemas y esos problemas que se iban resolviendo, digamos, se iban quedando anotados y cuando la gente se iba un empleado, se llevaba su conocimiento. Entonces, se empezaron a crear manuales, etcétera, etcétera, para que todo el mundo, el nuevo que llegaba sabía qué era lo que había que hacer cuando la computadora le pasaba tal cosa. El conocimiento no se perdía, sino que estaba escrito en algún lado. Ese conocimiento se hicieron herramientas de software colaborativo. Y la persona que creó este software, al principio lo que quería era que cualquiera pudiera, era como un blog, pero un blog abierto, que cualquiera pudiera escribir las soluciones que había conseguido. Pero rápidamente se empezó a hacer popular y empezó a crecer. Y la Wikipedia, digamos, tal como la conocemos hoy, nació en 2003. Acabamos de cumplir los 20 años de Wikipedia como Fundación Wikipedia. ¿Y qué es lo innovador de la Wikipedia y digamos la gran ruptura de la Wikipedia? Bueno, cuando Cunningham hizo esto, nace en el 2001 como sitio web, pero es un sitio web privado. Él lo hizo y él lo alojaba. Pronto se dio cuenta que él no iba a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque él no iba a poder pagar el sitio web y además subir el almacenamiento y tener algo privado de él porque ya era inmanejable para una sola persona. Entonces se creó la Fundación Wikipedia. Y se creó un software libre basado en el lenguaje de programación PHP que permitiera almacenar de manera colaborativa la información. Ahora, Wikipedia se creó una fundación y esa fundación Wikipedia ahora tiene varias variantes. Tiene una que se llama Wikimedia, tiene Wikiversidad, tiene tiene varias aristas, tiene varias caras de la fundación Wikipedia. Y tienen un software que ustedes pueden descargar. O sea, el software de la Wikipedia ustedes lo pueden descargar y montar sus propias wikis. Y entonces eso fue bien importante porque no solamente el conocimiento era libre, sino que el software también era libre. Y por ejemplo, ustedes pueden ver en muchos sitios, nosotros tenemos uno montado aquí en la escuela que casi no lo usamos en realidad, pero ustedes lo pueden utilizar, montar un wiki donde ustedes quieran y los usuarios que estén registrados en ese sitio web, pues pueden colaborativamente montar la información, ponerle secciones, poner referencias, colgarle imágenes, es decir, hacer algo como lo que es la Wikipedia en tu propio servidor. Eso es perfectamente factible y es perfectamente válido y permitido. O sea, el software es totalmente libre. ¿Qué fue lo disruptivo de este modelo? Lo disruptivo de este modelo es que rompió un patrón que tenía ya unos cuantos siglos, desde el siglo XVII, con los enciclopedistas. Antes de la Revolución Francesa nacieron los enciclopedistas. Bueno, la primera gran enciclopedia del planeta fue compilada en China. O sea, que era el libro del conocimiento y un montón de autores chinos escribieron un libro gigante donde estaba todo el conocimiento que ellos tenían en China. Lamentablemente, esa primera enciclopedia se perdió, porque el primer emperador mandó a quemar todos esos libros porque la historia nacía con él. O sea, cosa que ha ocurrido un montón de veces en el planeta, incluyendo lo que nos pasa en Venezuela. O sea, antes no había nada, todo nació con nosotros. Pero la historia de las enciclopedias es muy antigua. Pero las enciclopedias
tienen un factor importante, que es la moderación. Si ustedes tienen una enciclopedia, ¿quién dice que lo que está ahí es correcto? El editor. ¿Editorial? El editor, la editorial. Hay un moderador, hay un editor, que es el que genera el contenido, el que cura el contenido y quien se asume que es una autoridad suficientemente respetada en un área para creer lo que le está diciendo. Entonces, las grandes enciclopedias del pasado, que duraron en ese formato hasta finales del siglo XX, eran con grandes empresas que contrataban expertos en las diferentes áreas, se juntaba el conocimiento y ese era el conocimiento que se ponía a disposición. Antes, en el año 95 salió una enciclopedia en CD que se llamaba La Encarta de Microsoft. Y la Encarta de Microsoft tenía el mismo principio. Es decir, cuando tú te conectabas a la Encarta, lo que leías ahí eran los artículos que los expertos habían editado. ¿Okay? Cunningham pensó distinto. Dijo, bueno, ¿qué pasa si yo permito que cualquiera escriba? Pueden pasar dos cosas. Pueden pasar muchas, pero en particular dos. ¿Cuáles son las dos principales que pueden pasar? Cualquiera escribe cualquier cosa. Que cualquiera escriba cualquier cosa que no sirva para nada. Porque sea un modelo automoderable. ¿Ok? Por automoderación se escojan contenidos de calidad. Él apostó por eso. Él dijo, bueno, en general, ¿qué va a suceder? Si alguien escribe un artículo que es de calidad, la gente que está interesada en ese tema va a leer el artículo y van a detectar si el artículo es bueno o es malo. Y si el artículo no es suficientemente bueno, lo van a poder mejorar. ¿Okay? Cabe la posibilidad de que alguien, en lugar de mejorar un artículo, lo deteriore. Sí. Siempre cabe la posibilidad. Siempre cabe la posibilidad. Pero él dijo, mientras más gente ve el artículo, mi sospecha es que mientras más gente lo vea y más gente interesada en un tema lo vea, el contenido va a ser cada vez más calidad y la gente va a hacer aportes cada vez de mayor calidad. Porque cuando alguien haga un aporte que sea de inferior calidad a lo que los demás están de acuerdo, los demás lo van a eliminar. Al principio era una cosa bastante idealista, no se había probado nunca a esa escala. Pero bueno, ya Wikipedia tiene 20 años y ha demostrado ser realmente una herramienta muy, muy importante. Claro, la Wikipedia que tenemos hoy en día no es la misma Wikipedia del año 2003. En el año 2003 no había un comité editorial de la Wikipedia, no habían reglas puestas para los colaboradores, no había separación de los contenidos. Hoy hay separación de contenidos, hay contenidos que están separados unos de otros. ¿Qué significa eso? Que no todo el mundo puede editar algunos contenidos. Y esos contenidos se dejan en manos de personas que forman una comunidad. Cuando se creó la Fundación Wikipedia no existía ese board. Ahora existe. ¿Okay? Entonces fíjense que lamentablemente, digamos, pareciera que el ser humano en alguna instancia de su organización, cuando las cosas se hacen complejas, requiere una autoridad. Parece que esa es la naturaleza humana. Porque si lo dejas todo libre, lo que se demostró es que cuando estás hablando de temas sensibles, como política, religión, etc., que hay gente que no racionaliza esos temas, y entonces empiezan los que no están de acuerdo a denostar, a criticar a desprestigiar también, a ofender, a eliminar, a intentar censurar los contenidos de las personas con las que ellos no están de acuerdo. Entonces es muy fácil suponer, o creemos nosotros que es muy fácil suponer, que cuando estás hablando del teorema de Pitágoras hay una cierta, digamos, un cierto consenso mundial acerca de lo que es el teorema de Pitágoras. Pero fíjense que hoy en día una importante porción de los norteamericanos confiesa creer que la Tierra es plana. Los famosos terraplanistas. Y no son 4 ni 5 locos que antes daban risa. Ahora son millones de gente que creen que la Tierra es plana. Entonces, cuando tenemos esos niveles, usted no puede permitir que esos millones, porque son millones, entonces ahora digan que la Tierra es plana. Así de simple. ¿Entienden? O sea, llega un punto. Pero cuando estamos hablando de cosas más sensibles, como por ejemplo la vida de Mahoma,
Entonces, para algunos decir que Mahoma era epiléptico, que ese era un loco que todo lo que tuvo fueron visiones, eso es una herejía que te puede costar la vida. Mientras que para otros, Mahoma es el profeta elegido de Dios, que no murió. ¿Sabes? Murió y fue ascendido al cielo. Así como se dice de Jesucristo, igualito. Pero entonces, esas visiones contrapuestas no son científicas. No las puedes contrastar, no las puedes evaluar con un rasero científico. Los contenidos de ese tipo tienen que ser curados con mucho delicadeza. Los perfiles públicos de las personas que sean políticamente expuestas, PEP, por persona politically exposed person, en inglés. Una persona políticamente expuesta, si lo dejas abierto completamente, empieza la gente de inmediato a meterle contenido. Nosotros vivimos aquí con la rectora. La rectora Cecilia García es una persona que no goza de mi simpatía académica, aunque siempre fuimos muy cordiales, siempre fuimos muy amigos, pero como gestor, en su gestión yo fui muy crítico. Pero cuando te metías en la Wikipedia, había cosas que eran faltas de respeto inaceptables. Incluso yo, que fui muy crítico con ella, no podía aceptar que te metieran en la Wikipedia a ver el perfil de Cecilia García Rocha y que alguien hubiera escrito Cecilia es una ladrona que se roba la plata del comedor. O sea, eso no es aceptable en esos niveles. ¿Okay? Entonces hay que hacer una moderación de contenido. Llega un punto en el cual los mismos editores van descubriendo por la cantidad de visitas y la cantidad de interacciones cuáles son las personas políticamente expuestas, entonces los separan para que haya comités de moderación que traten de poner solamente el objetivo. No es sencillo, es polémico, no es universalmente aceptada la Wikipedia. Muchos profesores les van a decir a ustedes que no aceptan citas de Wikipedia. Pero dicen, no acepto nada de Wikipedia. Sin embargo, yo opino diferente. Yo digo, vayan a la Wikipedia, yo les acepto que pongan cosas en Wikipedia, pero pongan las referencias que están en Wikipedia y lean esa referencia. A ver si las referencias son correctas. Porque no porque alguien lo diga en Wikipedia es verdad. Igual que porque alguien lo diga en un libro es verdad. Ninguna de las dos cosas es cierta. ¿Okay? Si la persona que escribe el libro es una gran autoridad en su área, pues nosotros tendemos a creer en eso. Y le damos credibilidad a eso. ¿Okay? Pero podría estar equivocado. Igual en la Wikipedia. No puedes creer tampoco en ese argumentos de autoridad, ¿no? Se lo escribió otra persona. Exacto, no puedes creer los argumentos de autoridad. Una de las cosas más difíciles de enseñar en la universidad es que ustedes no creen en la autoridad. O sea, no se puede creer en la autoridad, siempre. A la autoridad hay que respetarla de acuerdo a lo que haya hecho la autoridad. Yo respeto el libro de Stalin porque o sea, generaciones han estudiado con él, no le conseguimos errores, el tipo explica de una forma X, y entonces, bueno, esa es la gran referencia en esa área. Y así, en cada área hay su autoridad, pero no porque es Stalin. Ahora, Stalin de repente dice algo en lo que yo estoy de acuerdo, yo mismo estoy obligado a ver si hay otro que dice otra cosa, o por qué él está diciendo eso, o si la tecnología que le está sugiriendo alguien consigue una cosa mejor. ¿Okay? El ser humano le costó mucha sangre llegar a donde está hoy. Y una de las cosas importantes fue romper los elementos de autoridad. Y Wikipedia hizo eso. Si ustedes se meten en Wikipedia, creo que lo podemos hacer aquí en vivo, por lo menos hasta el 31 de diciembre fue así. Ustedes consultaron Wikipedia por alguna razón cerca de finales de año. No. ¿No te sale un mensaje pidiendo donaciones? Sí. Ah, yo lo he visto. Yo lo he visto porque Comprarnos un regalo de cumpleaños. Ah, sí. El mensaje que dice, Fundación Wikipedia no está en venta, pero ellos requieren recursos. O sea, el alojamiento de Wikipedia y los servidores que tienen que tener tienen que aguantar millones de visitas diarias. Eso cuesta plata. Alguien lo tiene que mantener. La gente que se dedica de tiempo completo al board de Wikipedia ya es una fundación, que es una organización, donde hay gente que tiene que vivir de eso, porque es un empleado de tiempo completo. Entonces, Wikipedia tiene unos gastos. ¿Y quién sufraga esos gastos? Al principio la Fundación Wikipedia no costaba tanto y la alimentaban colaboradores privados. ¿Okay? Pero el problema de depender de colaboradores privados son dos. Primero, que si el colaborador empieza a darte más plata, empieza a exigirte también. Y segundo, que si el colaborador se te va, no puedes cumplir los compromisos adquiridos.
Entonces, en este año, algunos de los miembros del comité de Wikipedia iniciaron una campaña inédita, eso nunca lo habían hecho, pidiéndole a la gente, coño, ayúdanos, danos $2 al año, ¿sí? Para que millones de personas aporten un poquito y entonces puedan sufragar los gastos de la Wikipedia. Yo no sé si esto va a ser muy exitoso, pero yo creo que la Wikipedia es realmente uno de los grandes avances en la socialización del conocimiento que ha habido en el siglo XX. Y no es el único, hay muchos, pero Wikipedia, digamos, es como el más visible, el más importante. No, y digamos que también es el más abierto, o sea, el que la gente entra a ver cualquier cosa, es como lo más cercano que tenemos. Pues. Es como la más cercana, sí, es verdad, Johan. Al mismo tiempo, digamos, ya tiene un prestigio ganado. La Wikipedia ya se ganó un prestigio, o sea, son millones de artículos lo que hay en la Wikipedia, de los temas más variados. Y digamos, vale la pena aportar un poquito para que eso siga funcionando. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que efectivamente un privado tome control de la organización. Porque de inmediato, entonces empiezas a cambiar las reglas. Por ejemplo, Wikipedia no tiene propaganda, ni se admite la propaganda. Y yo me he metido en muchos artículos a leer algo y de repente dentro del artículo dicen, sí, porque en esta tecnología como la que utiliza la empresa no sé qué de Ciudad de México y tiene un enlace a su página web, que son los mejores equipos, no sé qué, eso no es permitido. Pero si de repente el comité editorial para sobrevivir toma acciones de ese tipo y empieza a poner publicidad en Wikipedia, pues se pierde el espíritu de lo que es la Wikipedia. Entonces, esos son retos interesantes, porque son retos globales. O sea, hay una sociedad global del conocimiento que aporta a Wikipedia, pero que también le pide a Wikipedia, y bueno, eso cuesta plata. O sea, lo que hay que entender es que eso cuesta plata. ¿Qué tan sostenible es la Wikipedia? No lo sabemos. No sabemos hasta qué tanto lo hace. Igual que otras fundaciones. El desarrollo colaborativo de contenido, bueno, ya viene a raíz de los avances de la Internet. La idea de la misma Internet era la compartición del conocimiento desde el principio. Ya para eso se inventó la Internet. Y una de las cosas importantes que hizo Tim Berners-Lee, que es un físico inglés, que fue el que inventó el protocolo, fue que desde el principio crearon esos protocolos y los hicieron abiertos. En ese momento, cuando ellos crearon esos protocolos, Tim Berners-Lee por un lado y otros investigadores en las otras áreas, él hizo el HTTP, pero otros hicieron el TCP/IP, etc. Vint Cerf, que es el que se considera el padre de los protocolos de Internet. Entonces, Vint Cerf y Tim Berners-Lee, digamos, son como los dos grandes pilares de lo que se convirtió en la Internet. Uno desde el punto de vista del protocolo de comunicaciones y otro desde el punto de vista de la definición del protocolo web. Son dos protocolos distintos en dos capas distintas, pero que juntas hacen la Internet moderna. Lo interesante es que ellos desde el principio publicaron esos protocolos como protocolos abiertos. Y ellos son parte del inicio de la Internet Society. La Internet Society nace con los aportes de grandes investigadores como estos dos a finales de los 80, que empezaron a producir herramientas para que todo el mundo pudiera colaborar. Herramientas abiertas que todo el mundo podía implementar, que eran protocolos que no requerían licencia, eran protocolos que cualquiera podía no solamente implementar, sino distribuir. Ah, bueno, aquí hay una cosa interesante. Esta es la primera página. Vamos a ver si se ve ahí en el... Fíjense que esa es la primera página web que se ve allí. Y está hecha así. O sea, ustedes probablemente ni siquiera habían nacido, pero cuando yo empecé a ver mis primeras páginas web, todas eran así. Y todas tenían hiperenlaces a otros. Y las imágenes eran unos BMP chiquiticos porque transmitir un mega de información era bastante. Entonces las imágenes eran
bastante de malísima calidad. Pero bueno, lo interesante es que aquí está, si ustedes se meten en el enlace que está en las láminas, van al primer sitio web. Ellos crearon eso para compartir información y le pasó lo mismo que la Wikipedia. Durante el primer año eran 14 locos, pero ya apenas en 2 años no eran 14 sino 200, y en 3 años eran 10.000, y en 5 años eran 100.000. Y 5 años es un tiempo muy breve. Entonces, el crecimiento acelerado de eso, lo interesante de todo esto es que estos investigadores lograron mantener la idea original viva y se mantiene hasta hoy. O sea, no cayeron en la tentación ni de vender las licencias, ni de licenciar el software, ni de patentarlo para su uso, para su provecho personal, etc. Esa primera web es lo que se llama la web 1.0. Nació a finales de los 80, que dice del 91 al 2003, pero realmente ya a finales de los 80 habían algunas cosas hechas. Es un tipo de web estática. ¿Qué significa web estática? Que la página web no cambiaba nunca. Es decir, y el único que podía cambiar la página era el que la había creado. La página se alojaba en un servidor y quien tenía acceso al servidor y cambiaba el contenido, al cambiar eso es que los demás lo podían ver. Solo de lectura, tal cual un libro. Un libro clásico en papel. No se puede interactuar con el contenido, no puede hacer nada. Los hiperenlaces eran simplemente para saltar de un contenido a otro, pero no generaban ninguna interacción. Los datos que se insertaban en los formularios solo eran enviados vía email a través de un cliente correcto. Bueno, eso sí lo recuerdo. Habían páginas en las que tú podías meter información, pero cuando metías cosas, en realidad lo que se hacía era que se enviaba eso por correo electrónico al correo electrónico definido en el server. ¿Okay? Entonces al dueño del servidor le llegaba un correo electrónico. Esta web 1.0 duró bastante, duró hasta finales de los 90, al principio de los años 2000. Y obviamente empezaron a verse las limitaciones. Las limitaciones es que los usuarios querían también interactuar con la página. Uy, soy yo que estoy... Fecha y hora que tengo aquí. ¿Qué fecha y hora? Tengo diciembre del 2023 todavía. Estamos en enero del 2024, 12. Aproximadamente a las 10, 9:51 de la mañana. Fíjense, el navegador web era algo así como esto. Ahora está adelantado. Ah, porque puse PM, ya olvidé. Bueno, ¿qué se pone acá? Coño, sí. Listo. Primero estaba atrasado, ahora está adelantado. Este es un navegador. ¿Okay? Los que van a ver el video se meten en la lámina y hacen lo que yo hice. Tal cual. Este era un navegador. O sea, tú tienes que decir a qué página ibas y a cuál de los enlaces. Y uno escribía, go, tal enlace. Entonces te ibas al nuevo enlace. Y veías la página, leías lo que querías leer, ibas para arriba, para abajo, y los enlaces tenían una etiqueta. Entonces decía, vete a esta etiqueta. Entonces saltaba para la otra etiqueta. No era con mouse, no era visual, no era nada de eso. Y sin embargo, la página como... en modo texto, claro, porque esto es una consola. Esto es una consola de texto 80 por 24. 80 columnas por 24 líneas.
la que usé por años. Y este es navegador web. Pero cumple todos los requisitos de navegador web. Esto se conecta a un sitio HTTP, te trae la información y te la despliega aquí. Y lo bueno es que era el tope de la tecnología que son la gente se maravillaba. Sí, claro. Claro. Obviamente. O sea, que Más de, 30 años ha evolucionado un montón. pues claro, sí, claro, estamos hablando del 93 para acá, de 30 años. En 30 años apenas, la cosa da un vuelco gigante. Que estas tecnologías han avanzado muy, muy rápido. Aquí, este navegador era el navegador, si mal no recuerdo, esto es Netscape, que fue uno de los primeros navegadores. Y Netscape fue el precursor del Mozilla. ¿Okay? Algunos de ustedes hizo la guerra de los browsers, pasó por ahí, lo que es el Netscape y lo que es el Mozilla. Entonces, esto era para la web 1.0, es decir, entrabas en un sitio web, el tipo demostraba algunas cosas aquí, ya se había creado el protocolo, el lenguaje HTML, el lenguaje de marcado de texto, que sigue siendo usado hoy en día, con la diferencia que hoy, en 30 años, utilizamos el HTML5. Y HTML5 ya tiene una cantidad de tags para poner video, para hacer interactivo, para capturar operaciones del usuario en el cliente sin necesidad de llegar al servidor. Entonces, o sea, el cliente está aquí, el servidor está aquí y toda la página se carga en el navegador de la persona y tú haces muchas cosas y las ves en el navegador, no se conecta más nunca con el servidor. La HTML5 tiene esa capacidad. En aquella época no. En aquella época cuando te conectabas del cliente al servidor, hacías una solicitud, el servidor te traía el HTML, tú veías el HTML y hacías un clic, volvía al servidor, te traía otro HTML y así iba todo el tiempo. A partir de HTML4 y más con HTML5, y con JavaScript, muchas cosas quedan cargadas en el lado del servidor y ya tú puedes hacer muchas cosas en el lado del servidor sin necesidad de volver a ir del cliente, perdón. Muchas cosas las haces en el lado del cliente sin necesidad de ir al lado del servidor. Eso tiene implicaciones importantes porque eso minimiza las comunicaciones, la necesidad de comunicación. Y eso hace que las cosas sean más interactivas y más rápidas desde el cliente. O sea, el cliente está haciendo más cosas y está viendo respuestas inmediatas, pero esas respuestas las tiene aquí, no necesariamente se conectó con el servidor para obtenerlas. ¿Okay? Claro, con el avance también de las telecomunicaciones, unas líneas que eran de 56 kbps ahora son de 20 gigas, de 20 megas, 40 megas, 300 megas en las casas, 1 giga en las casas, dependiendo de la tecnología que ustedes estén usando, de acuerdo al proveedor de internet. Si es Java es 1 mega, pero los días buenos. Pero digamos, hay proveedores que los cuales después tienen un ancho de banda muy grande. Entonces, la necesidad de conectar el cliente con el servidor lo puede hacer más rápido ahora y traerte más cosas del servidor. Sin embargo, mientras menos haga hit al servidor, mejor. Y gran avance de la tecnología moderna es que ahora casi todo está en el cliente. Y cuando tú tocas algo en el cliente, a veces él requiere una cosa muy pequeña del servidor, hace un request muy pequeño y se trae una respuesta muy pequeña que se transmite de manera muy rápida y entonces él cambia cosas en el lado del cliente. Los juegos interactivos son así. Eso se nota a veces en el navegador abajo, cuando tú le das clic a algo, abajo en el navegador no te dice que está esperando respuesta de nada, pero a veces tú le das clic a otra cosa y te sale esperando respuesta de y te sale la IPL esperando la... Sí, porque no todas las interacciones que tú haces en el navegador moderno, no todas las interacciones van al servidor. Claro. Muchas interacciones en el navegador moderno se resuelven dentro del mismo navegador. Y eso significa dos cosas. Significa que el navegador también tiene que ser más potente. Y eso se logra porque ahora las máquinas, incluyendo teléfonos, incluyendo dispositivos pequeños, tienen más memoria y son más rápidos que las de los años 90. Son más rápidas que las de los años 90 y son más potentes que las de los años 90. Entonces, puedes cargar más cosas en el cliente y no dependes de que todo esté en el servidor. Eso que están viendo en la pantalla es un Netscape. Aparece por la facha, es como del año 95. No, ustedes todavía no estaban por ahí ni en planes. Pero ya yo los usé. Ya yo en la universidad los usé. Esto. No, 95-94, porque esa es la guía de Yahoo, la primerita. Esa guía de Yahoo duró bastante. Duró pasar el año 2000 y todavía estaba.
Es más, yo creo que todavía está, pero se ve distinto. Después de la web 1.0 empezó la web 2.0. Uno de los avances importantísimos en la web 2.0 fue el desarrollo de dos tecnologías, una de las cuales desapareció, que es el Flash, y la otra es el JavaScript. JavaScript sí pervivió, y ahora es un estándar de la W3C. Es un estándar abierto de la W3C. Flash desapareció, era una iniciativa de Adobe y bueno, no sobrevivió pues a la competencia. ¿Qué pasó a partir del año 2000 en adelante? Los usuarios empezaron a tener páginas más interactivas. Podían meter cosas y obtener respuestas automáticas a los cambios. Empezaron los navegadores. En los primeros navegadores, tú ponías el término que ibas a buscar y lo tenías que buscar aproximadamente en una lista como está allí. Entonces, en esta lista, los primeros catálogos del web te decían, tú quieres buscar algo sobre arte, tengo 5.000 páginas. Algo sobre esto, tantas páginas. Sobre economía, tengo tantas páginas. Entonces uno era un catálogo organizado. ¿Organizado por quién? En este caso, nos diga, organizado por Yahoo, que es la empresa. ¿Okay? Habían los editores de Yahoo que se encargaban de organizar la información, catalogar la información, crear los artículos, no sé qué, y apuntaban a los sitios web de quien había hecho el artículo. ¿Okay? Por ejemplo, fuera un artículo sobre economía, sobre medicina, sobre computación, sobre lo que fuera. Literalmente un directorio. Ese directorio fue creciendo y se fue haciendo inmanejable y empezaron a nacer el concepto del buscador. Sí, claro. El Yahoo ya tenía lo que se llama un crawler, un buscador interno, que automáticamente iba página por página en todas las páginas que estaban catalogadas en la internet. En esa época no eran tantas. Ahora tenemos miles de millones de páginas, pero en esa época no eran tantas, eran algunas decenas de miles de páginas. Entonces las navegaban por la internet, las buscaban por la internet y los editores iban diciendo, agarra ahí, campeón. Ay, papá, está dormido. Una pregunta, ese de www, o sea, ¿eso qué significa en la World Wide Web? Web es una telaraña, literalmente, una tela, pero web usualmente es telaraña. ¿Okay? Se utiliza como red también. No, al principio Tim Berners-Lee lo llamó de la red mundial, de World Wide Web. Y las siglas eran www. Las primeras páginas eran www.algo, para indicar que eso era un dominio de internet. Pero fíjate que modernamente ya no se... No, es que siempre se ha podido, siempre fue opcional, pero era una forma de decir que eso era un contenido web. En la época en los cuales algunos contenidos eran web y otros contenidos eran privados y otros contenidos tenían que ver con correo, eran diferentes cosas. Hoy en día ya todo está en web, entonces no es necesario discriminarlo con el www, pero quedó por cosas históricas. Se le dice www o W3, que es lo mismo, o en español www, pero cuando todo es una W y el número 3 es lo mismo, es el World Wide Web. ¿Okay? Solo que en lugar de usar 3 caracteres usas 2, la W y el número. Pero no es obligatorio. Durante un tiempo fue el estándar, que ponías el www, pero ya hoy en día prácticamente nadie lo usa. Ajá. Bueno, pasamos de esta experiencia pasiva a una experiencia más activa del usuario. Entonces salimos del contenido organizado en directorio al contenido buscado de manera dinámica. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era que el buscador primero buscaba todas las cosas, que eso es lo que hace Google. ¿Cómo funciona Google? Google busca las cosas y él mantiene en sus servidores las direcciones y el catálogo de las cosas. No te los muestra, los tiene en ellos. Entonces, cuando tú buscas algo, él no tiene que ir a buscar en los servidores. Él busca en sus catálogos internos
y te da la respuesta que ya él tiene catalogada previamente. Entonces, este directorio sigue existiendo, solo que no te lo muestras a ti. Tú no tienes que pasear por el directorio. El directorio es interno y tú pones las palabras claves y entonces él hace la búsqueda por ti en un catálogo que él ya hizo. Esa es la diferencia del buscador tipo Google, que no fue el primero, ojo, ya antes de Google habían otros más. El gran éxito de Google consistió en que los demás buscadores buscaban en el web, catalogaban por palabras y te daban los resultados por palabras. Google patentó un algoritmo que se llama PageRank. Y PageRank, ¿qué es lo que hace? Ok, 10.000 páginas hablan de carros. Y en una página, y esas eran cosas que se hacían al inicio de la web, yo quería hablar de carros, cars, y entonces en una parte oculta del HTML, que no se mostraba, ponía car, automóvil, car, no sé qué, un montón de palabras que tuvieran que ver. El navegador conseguía muchas palabras en mi página, y entonces yo era el que más hablaba de carros. Aunque no dijera nada, o sea, aunque no se mostrara, yo era el que más hablaba de carros, entonces tenía más puntos que otra página donde la palabra car aparece una sola vez. PageRank fue interesante porque ellos dijeron, bueno, la idea no es cuántas veces esté una palabra, sino cuántas veces te estén referenciando los demás y cuántas visitas te hayan hecho. Entonces, un sitio que es más visitado y que es más referenciado por los demás, que tienes enlaces a ese sitio, tiene más puntos que un sitio que nadie lo está apuntando, que es prácticamente desconocido, por muy buena calidad que tenga. Nadie lo conoce y no tiene referencia, nadie lo ha referenciado, nada. Entonces, PageRank empezó a ser más exitoso porque las búsquedas eran más cercanas a lo que el usuario quería. El usuario estaba buscando algo sobre carros y salió una página que mucha gente había visitado el carro y que mucha gente comentaba, mira, tal, o que estaba en los enlaces de otras páginas web. Si quieres saber sobre carro, ve para acá. Por supuesto, PageRank también es hackeable, porque entonces muchos tipos, cuando empezó PageRank, empezaron a hacer páginas de mentiras que apuntaban a una página real. Para que dijeras, esta página real me apuntan 100 tipos, entonces yo soy muy popular y yo hablo mucho de esto. Son formas, entre comillas, de engañar al algoritmo, pues, de hacerte más popular. Esos son los que se llaman hoy técnicas SEO. ¿Sí? Las técnicas SEO modernas son para eso, para que cuando tú crees una página web o un contenido web, no tiene que ser una página, puede ser un contenido dentro de un sitio más grande. Cuando tú creas un contenido web, ese contenido web, cuando lo busques por Google o por otro navegador, vaya ahí. ¿Okay? Pero bueno, eso fue uno de los avances en la web 2.0. Era más interactiva. El usuario puede hacer más cosas. Se crearon los formularios HTML, entonces ya tú podías mandar las cosas en el formulario y obtener una respuesta en tiempo más o menos inmediato. Se inventó el JavaScript y el JavaScript fue un gran avance porque permitía que si le dabas clic a algo, se mostrara algo en la página sin necesidad de ir al servidor. Y a finales de los 90, principios de los años 2000, las comunicaciones seguían siendo bastante lentas. Con lo cual, cada llamada al servidor ida y vuelta, si te la podías ahorrar, era un avance. Y entonces JavaScript permite hacer cambios dentro de la página del cliente sin necesidad de ir al servidor. JavaScript como tal es una tecnología privada, pero hay un estándar que se llama MCS, creo. No, JavaScript. No es CSS. CSS es para el usuario. ECMAScript, que es la versión libre abierta de la W3C del JavaScript. Entonces, esa ECMAScript es el que implementan los navegadores. Y como todos los navegadores modernos los implementan, entonces ya ni siquiera tienes que activar el JavaScript. Hace 20 años, JavaScript tú tenías que activarlo en el navegador. Ahora no. Ahora vienen por defecto porque es tan necesario que es por defecto. Igual que HTML5. Ya vienen los navegadores bien certificados HTML5 desde hace por lo menos 4 o 5 años. Entonces, ese es el tipo de cosas que dan interactividad. Bueno, y la web 2.0 empezó a traer cambios que le permitirían adaptarse a otros dispositivos. Al principio los dispositivos solo eran computadoras y computadoras móviles, portátiles, laptops. Pero muy pronto, cuando el teléfono celular, que ya existía desde los 80, empezó a tomar más fuerza,
Y ojo, el primer smartphone no fue el iPhone. Eso es mentira. O sea, antes del iPhone ya había smartphones de otras tecnologías que no eran iPhone. Es más, había uno de Microsoft que se usaban con stylus. Y yo los usé antes que se inventara el iPhone. Pero ya era obvio, si ya tú puedes interactuar con la pantalla, era cuestión de días que alguien dijera, mira, ¿para qué voy a tener ni siquiera teclas en el teléfono? Como el BlackBerry. Si recuerdan el BlackBerry, tenía un teclado completo y tenía una pantallita. Alguien tenía que ser más inteligente y decir, bueno, pues tengo una pantalla totalmente táctil, la pantalla la hago completa, quito el teclado, porque cuando necesito el teclado tengo más pantalla. Y cuando necesito teclado, muestro un teclado. Sí, el BlackBerry Flash. Ya BlackBerry lo había hecho, pero bueno, el iPhone introdujo otras innovaciones. Pero el iPhone también fue exitoso porque ya el Internet había sido exitoso. Entonces, cuando tú veías algo en el iPhone, le estabas viendo usando los protocolos del Internet. TCP, HTTP, el HTML, CSS, toda esa tecnología la incorporaste en el navegador del iPhone, entonces podías ver los sitios web en el iPhone. Empezaron otros problemas. Al principio las páginas no eran responsive. Todavía ese problema sigue existiendo. Muchos sitios web no son responsivos. Entonces se ven bien en una computadora, pero no se ven bien en un teléfono, o al revés. Fueron diseñados para verse en teléfono y cuando lo pones en la computadora, la cosa es bastante fea. ¿Okay? Pero en la medida que ha aumentado la tecnología, esas dos cosas se han ido convergiendo. Pero eso lo llamamos web 2.0, una web interactiva, donde empiezan a tener contenidos interactivos, pero ¿quién genera el contenido? No, todavía no, el gestor del contenido. Los sitios web generaban los contenidos y tenían las aplicaciones y tú consumías esas aplicaciones de manera interactiva. La web 3.0, bueno, este es web 2.0 todavía, o sea, videos de YouTube, etcétera, cosas más interactivas. ¿Cómo se veía antes? Exacto. Y luego pasamos a la web 3.0, que es la que tenemos hoy en día. Ojo, eso de 2.0 y 3.0 son alusiones a cómo se hace la nomenclatura del software. ¿Okay? El software, las versiones de software de Microsoft y otros fabricantes venían 1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hubo una nueva generación de web, se le llamó web 2.0 y luego la 3 se le llamó web 3.0. Pero no hay una definición técnica precisa, específica, que diga qué es 2.0 y qué es 3.0. De hecho, todavía muchísimo contenido, por ejemplo, la Wikipedia. Si ustedes nunca editan Wikipedia, para la Wikipedia por ustedes es exactamente lo mismo que la web 1.0. Si nunca editas el contenido. ¿Por qué? Porque estás viendo un contenido estático, ¿okay? que no puedes modificar y que no es interactivo contigo. La Wikipedia, por cuestiones de diseño, no incluye muchas cosas interactivas. Hay otros sitios de código, perdón, de conocimiento abierto que sí incluyen cosas interactivas, modelos, demos, juegos, cosas. Wikipedia no. Wikipedia se ha mantenido fiel a un diseño. Y en ese diseño tienes textos e imágenes. Las imágenes pueden ser animadas, pero no son interactivas. Es decir, si tú ves, por ejemplo, un experimento químico, tú ves un dibujo de un experimento químico, puedes tener una animación del experimento químico. Lo que no puedes es interactuar con el experimento químico y cambiarle las cosas y ver qué pasa ahora si le aumento la temperatura, qué pasa si le quito el sodio. Eso no lo puedes hacer en Wikipedia. Que se han mantenido bastante estándares en cómo se hacen los contenidos. En la web 3.0 el cambio es que las cosas son interactivas y el usuario genera contenido. Entonces empezó una revolución importante porque en la web 2.0 llegan cosas interactivas, donde el usuario metía cosas, empezaron los blogs. Ya prácticamente nadie hace blogs, ¿okay? Pero el blog fue una idea relativamente popular. Nunca fue tan popular, pero fue relativamente popular hasta que se crearon las plataformas de microblogging, de las cuales Twitter es prácticamente la dominante. ¿Y qué es un microblogging? Bueno, yo no voy a escribir un blog de 1000 palabras, sino textos cortos y los publico y todos los que me sigan lo ven de manera instantánea. Esas son herramientas del 2.0, de la web 2.0. ¿Okay? O sea, que ya empiezan el usuario a generar contenido. ¿Y qué es el Twitter? No es más que
una página donde tú escribes algo y lo estás montando en un sitio web. Y la gente que se conecta al sitio web lo ve de manera instantánea. ¿Cuál fue la gran innovación de Twitter? Convertirlo en una aplicación para teléfono. Al convertirlo por una aplicación por teléfono, tú no tienes que estar pendiente de la página web, sino que los cambios de manera instantánea se te mostraban en tu dispositivo. ¿Eso se podía hacer antes del Twitter? Sí, se podía hacer. Habían canales RSS, habían otro tipo de canales en los cuales tú escribías algo en una página web y de manera automática eso te mandaba una información a ti. Tú te suscribías a un canal y eso te mandaba información a ti. Pero Twitter lo convirtió en una aplicación y entonces se hizo popular porque además eran textos cortos, no era un blog completo. Y entonces eso se hizo inmensamente popular. Emulando Twitter, nacieron otras plataformas. No estoy seguro si Instagram fue primero que Twitter o al revés. No, yo creo que Instagram fue después. Twitter fue primero. Pero tampoco mucho tiempo después. Sí, no, son bastante contemporáneos. Son bastante contemporáneos. Pero que básicamente es el mismo concepto, pero orientado a imágenes. Entonces al principio en Instagram era unos amigos que tenían perros y entonces querían compartir fotos de los perros. Así nació Instagram. Y cuando empezó a meterse gente, la gente ya no compartía solamente fotos de los perros. Compartía sus paseos, compartía sus comidas, compartía las tetas, compartía lo que quisieran compartir. Y al final se empezó a ser más especializado esto en imágenes. Twitter en texto. Después alguien rapidito lo agarró y empezó a hacer con videos. Antes de TikTok ya habían varias plataformas de videos. No, hubo varias. Snapchat también tenía videos cortos que se borraban ahí mismo, no sé qué. Pero bueno, TikTok capturó al público y tal, entonces ahora se especializa en videos. Pero ahora todos tienen videos, ahora todos tienen textos, ahora todos tienen imágenes. O sea, que prácticamente es un asunto de marca. Pues, o sea, ¿qué te gusta más? Pero prácticamente todas hacen lo mismo. La cosa es el cómo. Una cosa del cómo. Pero la web 3.0, digamos, todavía no es un concepto completamente establecido. La idea es se utilice la inteligencia artificial y la web semántica para generar contenidos interactivos y generar contenidos que puedan ser interpretados de forma automática. Con las nuevas técnicas que nacieron a partir del año 2022 con la liberación al público de ChatGPT. Ya existían, pero ChatGPT salió al público y eso fue su gran punch. Ya todas las empresas, de hecho ChatGPT nace unos proyectos de Google. Los tipos se fueron de Google y montaron su vaina aparte. Y GPT es una tecnología inventada por Google, de hecho. ChatGPT viene de ahí, de esa tecnología, de los tensores, de los transformers. ¿Perdón? De un paper de 2017. Sí, de ahí salen las cosas. Pero el punto es que ya las grandes tecnológicas ya tenían sus inteligencias artificiales generativas, ya las habían probado desde hacía rato, pero no las habían sacado al público. Y ChatGPT fue la primera que lo sacó al público como producto comercial y de ahí para adelante todo lo que estamos viendo, ¿no? Se supone que la web 3.0 va a tener mucho más de esas cosas. Va a tener interacción con inteligencia artificial, va a tener razonamiento automático, va a tener web semántica, etcétera, etcétera. Hay otro concepto que no se llama web 3.0, sino la web 3, que es la integración de estas tecnologías con blockchain. Entonces tenemos iniciativas y con fintech. Entonces tenemos tecnologías ya, sitios web que están, digamos, diseñados para ese contexto. La web 3 tiene que ver con la blockchain. Y de eso ya empezamos a tener los famosos NFT y otras tecnologías que tuvieron un boom y después decayeron, pero van a volver en algún momento vuelven a tomar un valor de mercado. Bueno, hace unos días subieron de valor porque creo que en Estados Unidos unos cambios ahí en el valor bursátil de bombas de inversiones. Sí, lo que aprobaron es, aprobaron que se pueden hacer inversiones en Bitcoin. Exacto, pero no solamente eso, es como electrónica, ellos siguen utilizando sus videojuegos. Sí. Entonces en los videojuegos ya integran la blockchain
y eso es lo que se llama la web 3. No es la web 3.0, es la web 3. Entonces son conceptos modernos en los cuales, ¿cuál ha sido el gran cambio desde la web 1 hasta hoy? Que se centra más en el usuario. Se centra más en el usuario. Y que el usuario genera contenido. Que el usuario puede generar contenido. Esa es la gran diferencia. Por eso es que ahora, cuando dicen, que me molesta muchísimo, me da muchísima rabia, cuando dicen que esta generación es tonta, que esta generación, no, que todos quieren ser TikToker, que todos quieren ser YouTuber, que los chavos no piensan, eso me molesta tanto. Digo, coño, ustedes no han ido a ver a mis estudiantes, son unos tipos no, brillantes. O sea, yo siempre hablo bien de ustedes, pues. O sea, a veces miento, pero hablo bien de ustedes. Es decir, son chamos cultos que tienen intereses arrechos, que tienen otra forma de aprender, o sea, y que sí, les gusta TikTok, Instagram, o sea, los ven, se entretienen, pero cuando me dicen, no, que todos quieren ser youtubers, es mentira, si la universidad está plagada de estudiantes que quieren ser otras vainas, quieren hacer 10 millones de cosas, o sea, pero el usuario promedio puede ser TikToker, YouTuber, Instagram, influencer, vaina, y si quiere ser lo que lo sea, y si lo logra, porque eso es lo otro, o sea, yo me meto influencer y, o sea, son un porcentaje ínfimo de la población. Y en gran número a veces no es que la gente quiere directamente trabajar de eso, por ejemplo, trabajar de youtuber, sino que es una herramienta para expandir el negocio. Claro, es una herramienta, son herramientas para expandir tus negocios, son herramientas para expandir tus intereses, tus gustos, compartir con gente que comparte tus gustos. Entonces, bueno, ya, pues eres crear portafolio, etcétera, o sea, pero me molesta muchísimo cuando dicen que esta generación, que es una generación de gente boba porque oye reggaetón. A ver, o sea, bueno, no oye un reggaetón, pero después que escuché un reggaetón va por una clase de filosofía, ¿sabes cuál es el problema? O sea, o sea, de verdad eso me molesta mucho, pero el gran avance que mucha gente no ve es la interactividad entre las personas. La web 2.0 y la web 3.0 están centrados en que el usuario genere contenido e interactúe con otros usuarios. Y ese nivel de comunicaciones no se lograba con la web 1.0 ni se lograba con las herramientas antes de la internet. Ese nivel de interactividad. Y eso sí tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque eso está generando nuevas formas de interacción social. Otra cosa que por ejemplo me llama la atención es por ejemplo el tipo de comunicación en web, o sea, lo rápido de la información. Pero se quiere llegar a lo más rápido en búsqueda, a lo más rápido en tiempo real. Y si nosotros, por ejemplo, nos vamos a nuestro programa un futuro, ¿qué cree usted todo eso? O sea, por ejemplo, ya ahorita está como colapsada la red, la web, hay mucha información, cada vez hay más y más y más, entonces no sé en qué ámbito, o sea, a nivel social vamos a... Siempre me he preguntado eso, ¿no? No vamos a parar de contar información, con tanta tecnología. ¿Qué queremos lograr nosotros en tiempo real? Porque ya pasamos de imagen a texto, videos reales, todas las aplicaciones. Entonces yo pienso que yo estuve leyendo un reportaje acerca futurista de lo que eran las comunicaciones y la tecnología. Pues. Entonces, por ejemplo, que se eliminar los equipos móviles porque generan contaminación por el plástico, degradación de todo esto y ya ahora volver a equipos pequeños o láser que generan pantallas virtuales y no sé, interacción por un dispositivo muy pequeño. O sea, no sé, yo creo que el estar en constante innovación genera que existan cosas que de repente no se puedan desaparecer en el tiempo. Y que van a desaparecer, sin duda. O sea, sin duda. Ese pensamiento que tú estás poniendo es un pensamiento un poco de viejito primitivo. O sea y no sé, o sea, pensar que ya llegamos a un tope en algo, nunca, o sea, ahora es cuando falta ver. La gente cuando tenía que no se imaginaba que vamos a tener avión. Exacto. O sea, mira, faltan por ver muchas cosas. Lo interesante es que, fíjense, una de las cosas en las que yo estoy persuadido totalmente, y probablemente yo la veo en vida. O sea, a mí, si todo sale bien, deben quedar entre 30 y 40 años de vida, o sea, hasta los 80, 90. Es lo normal, digamos, en promedio. Y probablemente yo lo vea, pero ustedes seguro lo van a ver. Es que el teléfono como dispositivo, lo más seguro vaya a desaparecer. Eso lo he dicho yo en mi clase de internet de las cosas. ¿Por qué? Porque es muy invasivo. Es muy invasivo. Fíjate, la niña está ahí viendo clase conmigo y tiene las dos manos ocupadas con eso.
¿Entiendes? O sea, digamos, lo que hace humano al humano son las manos. Haga el verso. O sea, el desarrollo de la habilidad manual, muchos evolucionistas creen que fue lo que diferenció a ese primate que empezó a tener más habilidad manual y que estaba parado, de otros que seguían encorvados y que no tenían la misma habilidad manual, la misma habilidad fina. Por ejemplo, el pulgar oponible, que es los manos que nosotros tenemos es una, ¿cómo se llama esto? No, en biología cuando hay un bicho que se sale, una mutación. Esto es una mutación que tenemos los humanos con respecto a los primates, tener el pulgar oponible, ¿no? Que te permite hacer esto. Los demás no lo pueden hacer. Los demás primates no pueden hacer este movimiento. Y este movimiento te permite hacer cosas finas y tener una motricidad muy fina. Si este es nuestro gran producto biológico, una de nuestras principales diferencias, por eso que dicen, no, las cosas hechas por la mano del hombre. O sea, imagínense los delfines. Los delfines pueden tener un cerebro avanzadísimo, incluso no sabemos si un bicho de eso que está navegando tiene pensamientos religiosos, filosóficos, se lo transmite a sus hijos. No lo sabemos. No lo sabemos. De verdad no lo sabemos porque no entendemos su idioma y ellos no entienden el nuestro, pero puede ser que un delfín le esté transmitiendo conceptos morales a sus hijos, o sea, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el delfín no puede construir un coño, porque no tiene manos. ¿Entiendes? O sea, él no puede construir cosas porque no tiene manos. Este gran producto, ella lo está desperdiciando porque las necesita las dos para tener el teléfono. Dentro de 40 años van a ver las fotos de la gente de esta época con el teléfono en la mano y decir, coño, pero estos tipos eran medio monos, medio gorila, o sea, atrasados porque no usaban las manos para cosas útiles o placenteras, sino para sostener el teléfono. Si ahora el teléfono bien existe, lo tenemos pegado, lo tenemos incrustado en la frente, lo tenemos en un lente, lo tenemos en la solapa de la camisa, es decir, podemos tener ese dispositivo en 100 partes distintas que no sea ocupando nuestras manos. Ya está pasando. O sea, ahorita van a salir los lentes estos de Apple. Ya lo sacaron hace tiempo, no fueron exitosos porque son muy caros, pero eventualmente eso se va a abaratar. Eventualmente, o sea, hay más lienzo. Yo vi hoy una masterclass de desarrollo nativo para Apple Vision Pro. Y decía el tipo que tienes más pantalla. Porque tienes un visor, tienes 3D, o sea, te permite proyectar cosas con muchísimo más detalle que un teléfono. Y lo tienes en tus ojos. Lo tienes en tus ojos. Bueno, yo no, pero el resto de gente lo tiene en tus ojos. Bueno, pero no sabemos. No sabemos si eventualmente hay algo que te permita generar imágenes visuales a ti también. Ya lo hay. Ya lo hay. Pero ya las hay. Pero son de mentira. O sea, son unos implantes que te ponen a ti, o sea, en la frente o en los lentes, y que van a una cosa que te estimula unos nervios en la espalda. Y con eso tú tienes la sensación visual de estar viendo las cosas. Pero bueno, eventualmente eso es cuestión de tecnología y cuestión de costos. En algún momento eso va a ser barato. El punto es que independientemente de si yo veo o no veo, el punto es que ya hay visos de que el teléfono puede desaparecer en un futuro. Y va a desaparecer, lo más seguro. Entonces, pero lo interesante no es el aparato en sí mismo. Lo interesante es que se destapó una olla a inicio de los años 90 y eso lo que ha ido es aumentando, que es la interactividad de las personas. Entonces las personas generan contenidos interactivos que ven otras personas y que le permiten comunicarse con más personas. Entonces hay fenómenos sociológicos que han pasado tan poquito tiempo que todavía no podemos comprender. Todavía no podemos comprender el impacto de las redes sociales. De gente, de parejas, se está formando a distancia. Claro. Un porcentaje cada vez más importante de gente que no se ha visto en la vida y se ve en la primera vez. Claro, hay unas métricas. Yo una vez trabajé para una persona que estaba haciendo una red social para citas. Para citas. Sí, se llama amistadesYamor.com. Y yo les trabajé en la parte de la tecnología. Y yo me metí varios puñales de esa vaina. No, ríanse, pero cuando ustedes le digan, mira, esa vaina mete $1 millón mensuales, ustedes dicen, verga, ya va. Profe, ¿cómo es la vaina? Ahora sí me pusieron atención, ¿no? Sí, hay mucho dinero ahí, pero mucho dinero. Y una de las cosas que yo averigüé, viendo cómo era que funcionaban ese tipo de iniciativas, es que, por ejemplo, hay las 3 grandes sitios de citas norteamericanos. Uno se llama
Hay uno que tiene un nombre que no tiene nada que ver con citas. Está Tinder, está Grindr. No, Tinder no, eso fue antes de Tinder. Tinder es una cosa más para encuentros casuales, sexo, cosas. Estos eran, hay uno que se llama eHarmony, eHarmony, que aquí no es muy popular, pero en Estados Unidos sí, con H, en inglés, ¿no? Harmony, eHarmony. Y en el momento que yo las estudié habían varias. Esos son sitios donde la gente se conecta, que conoce gente, al principio son sitios de amistad, pero bueno, vas conociendo gente, la gente te va gustando, no sé qué. Y una estadística que los tipos tienen es que 1/3 de los matrimonios americanos de ese año, estamos hablando de aproximadamente del año 2007, 2008, probablemente un poquito más, 2009, habían sido parejas que se habían conocido a través de esos sitios. Y los divorcios de ese mismo año eran mayoritariamente de gente que, o sea, al revés. La tasa de divorcio de la gente que se había conocido en sitios así era menor que las tradicionales. Es decir, que aparentemente la gente que conoce a las personas en estos sitios establecen unos nexos más fuertes y más duraderos que los tradicionales, que te conociste en la universidad, que te conociste en el liceo, que eras vecino, que se conocieron por un amigo común. No sé qué. Si esa tendencia se ha mantenido en los últimos 15 años, ¿qué te dice eso? Que mucha de nuestra actividad social se está llevando a las redes. Y nosotros como personas nos estamos exponiendo en las redes. Y nos están conociendo en las redes. Entonces nuestros gustos políticos, nuestros gustos culturales, nuestros gustos tal, o sea, lo que somos lo exponemos en las redes. Otras personas exponen en las redes, los más compatibles se van uniendo y de ahí surgen cosas más perdurables, aparentemente, que las que se forman por la vía biológica natural, que una persona, un hombre y una mujer, le pareció bonita, la tipa vio al tipo, le pareció atractivo, no sé qué, se conocieron, hubo feeling, hubo una química y bueno, y listo, se empataron y terminaron casándose. Aparentemente eso genera menos, o sea, a largo plazo, esas relaciones son menos sólidas. Hay cosas culturales también. Nuestros bisabuelos no se divorciaban. Y así a la mujer que le cayeran a palo y el tipo fuera un borracho y un mujeriego, o el marido trabajara toda su perra vida y la mujer trabajara en la casa, eran matrimonios que duraban 50 años. Porque culturalmente era inaceptable que tú te separaras. Esa era tu esposa y ya, listo. Ahorita es otro contexto cultural. Pero esas cosas han cambiado tan rápido que no sabemos todavía, o sea, qué impacto a largo plazo van a tener. Las relaciones de amistad, las relaciones, por ejemplo, hay un concepto interesantísimo que lo vi con un investigador el año pasado con estos temas de política que yo trabajo de elecciones, que era el término el tema de la comunidad política. ¿Quiénes votan por un alcalde? Ajá. Entonces, por ejemplo, el municipio Libertador. ¿Quiénes votan por el alcalde del municipio Libertador? Los que viven en el municipio Libertador. Físicamente están ahí. Y el día de las elecciones físicamente van y votan. Pero son los que cogen al alcalde del municipio Libertador ahí. Pero entonces él decía que en las estadísticas, por ejemplo, ya habían comunidades virtuales en el exilio de venezolanos, donde habían más personas votantes fuera del país que en la ciudad. Por ejemplo, él decía, es muy probable que si agrupamos a todos los guaros, todos los barquisimetanos que están fuera del país, y ellos tienen participación política, sean más que cualquier minoría política dentro de Barquisimeto. O sea, que si hubiera un alcalde, escoger un alcalde en Barquisimeto, y la diáspora se organizara, la diáspora podría escoger un alcalde sin vivir en Barquisimeto. Y la pregunta interesante es, una persona que vive fuera del país, pero es guara, por ejemplo, es de Barquisimeto, es valenciano, es maracucho, es gocho, lo que sea, caraqueño, lo que sea, tiene derecho a escoger o a decidir o a preocuparse por el alcalde de la ciudad donde nació, donde creció, donde vivió y a donde a lo mejor va a volver. Sí, depende. Sí, no, podrías decir perfectamente que no, también. También podría decir que ¿Puede decir un sí o no?
O sea, esa persona tampoco es que conozca la realidad de esa ciudad. Pero Es si que le- depende. Claro, depende Pero si del le tiempo nace en el que eso, haya estado en ese Si, sitio. si lleva más tiempo viviendo afuera que viviendo adentro, de repente Claro, o sea, podemos argumentar que precisamente ya por eso- conoce Sí, no su sé. región. Sería, puede ser De música, la puede misma ser manera no. que podemos decir que hay gente que hereda la nacionalidad pero que viene de afuera. Los españoles que viven aquí votan, Sí. los italianos. Entonces, el software que yo fui a auditar, que yo fui en un equipo, pues, no lo hice yo. El que fuimos a auditar en El Salvador no era para las elecciones en El Salvador, era para las elecciones en el exterior de los salvadoreños. Y ya se está usando. Es un software que se está usando a través del teléfono, no sé qué, para que los salvadoreños en el exterior voten. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen, ¿ese salvadoreño en el exterior tiene derecho a escoger al presidente? Justifique su respuesta. Los venezolanos que están en la diáspora tendrían derecho a votar en 2024 por el presidente. La Constitución dice que sí, pero el CNE no los va a dejar, seguro. ¿Ok? Entonces, pero fíjense, quitando los temas políticos, Al ser ciudadanos del país, deberían tener derecho a sufragio. pero no votas por los alcaldes, por ejemplo. ¿Por qué no los alcaldes? Porque el alcalde es una unidad territorial que tú no puedes decir quién es gocho fuera de Venezuela. Por ejemplo, si Ok, yo pero tú vivo podrías- en X sector y yo quiero votar por el alcalde de Maracaibo, no puedo porque no vivo en esa región, ¿no? Claro, Ajá. pero el punto es ese. ¿Por qué no puedes ¿Por qué no? extrapolar esa misma lógica que acabas de aplicar a Maracaibo a Venezuela? Claro, entonces fíjate, por ejemplo, yo soy de Maracaibo, pero yo voto por el alcalde de Libertador porque vivo en Libertador. Pero si yo cambio mi centro de votación, ¿sí? Entonces no podría votar por el alcalde de Libertador, a pesar que vivo aquí me la calo, pero votaría por el de Maracaibo. ¿Es posible hacer eso? Es una discusión. O sea, la respuesta no es sí o no. Hay respuestas grises. Puede haber condiciones. Por ejemplo, los extranjeros pueden votar en Venezuela por las autoridades municipales, pero no pueden votar por el presidente de la República. No, los extranjeros. Aunque tengan toda la vida viviendo aquí, no pueden votar si eres extranjero. Si eres extranjero. Pero el nacionalizado no es extranjero. El nacionalizado es venezolano. Pero si tú nunca te nacionalizaste y tienes 50 años viviendo en Venezuela, no puedes votar por el presidente. Eso tiene una lógica antigua. O sea, por el presidente votan los venezolanos porque el presidente depende de la política exterior, no sé qué, etcétera, una cantidad de cosas. Pero esa misma lógica la podrías aplicar al ciudadano con respecto a su adscripción. ¿Cuántos maracuchos hay en Caracas? ¿Cuántos gochos? ¿Cuántos valencianos? Y de otras ciudades se van para Maracaibo. O sea, y esas interacciones en el siglo pasado no tenían ningún sentido. Eran discusiones muy sencillas. Hoy son discusiones muy complejas. Porque tienes una interactividad, tienes comunidades virtuales, tienes participación política virtual, tienes un montón de cosas. Si te casas virtualmente, no vas a participar en los asuntos de tu comunidad virtualmente. Antes no había cómo sustentar ese caso hoy en 19. La tecnología avanza más rápido que las leyes y la política. De hecho, hay otros fenómenos sociológicos bien interesantes. Por ejemplo, el tema de compartir fotos de menores. Estaba viendo, yo sigo a un señor que es policía forense informático español, que el tipo hace reportes de gente que sube fotos de, ¡ay, mi hijo en la playa en traje de baño! ¿Va? Y resulta que esa foto del niño de 5 años es el que está usando el depredador sexual de otro país que no tiene nada que ver contigo para sus cosas raras de depredador sexual. ¿Qué hacen? No sé, no quiero saber. Pero eso es otro ejemplo de fenómenos sociológicos. No, hay muchas cosas que están ocurriendo por primera vez en la historia humana. Y no se han estudiado suficientemente bien, no se conocen suficientemente bien. Porque además van cambiando. Entonces cuando dicen, no, que la gran tecnológica, Google, la gran tecnológica, no sé qué, que eso están dominando el mundo. Dicen, papi, acuérdate que Google tiene 15 años. O sea, acuérdate que Google cumplió 18 años. O sea, en cualquier momento cae también y viene otro. O sea, el punto es que la diferencia del conocimiento y de la sociedad no es por la tecnología, es por esto que están viendo en la lámina, las interacciones. O sea, la gente genera conocimiento, tiene redes de conocimiento y bueno, cada vez más esas redes son más intrincadas. El grafo de Facebook es una cosa gigantesca, por eso el tipo se hizo
recontra multimillonario tan rápido. Porque creció muy rápido, obtuvo muchísima información muy rápido y fue suficientemente inteligente para darse cuenta que su negocio no era vender nada, sino la información. Su negocio era vender la información. La información que los mismos usuarios montaban. Entonces tienes un producto perfecto, porque la gente te está regalando el activo y tú estás vendiendo lo que la gente te está regalando. A unas escalas sin precedentes. A unas escalas sin precedentes. Y no solamente eso, sino que además puede ser intrusivo. No solamente se lo vendes a la gente, sino que tú le dices, mira, yo vendo zapatos deportivos. ¿De qué tipo? Del tipo de los que usan los chamos que les gusta jugar básquet. Bueno, yo tengo una lista de 7 millones de carajitos en esa edad que les gusta jugar básquet cuyos padres son profesionales. O sea, que tienen plata. Coño, ¿cómo sabes tú eso? ¿Quieres la lista, sí o no? Así no, porque sí. No, pero es que ni siquiera también cuando abres el sitio web o lo descargas en el teléfono, saben qué modelo de teléfono tienes, cuáles son las especificaciones y esos datos que se venden. Y tú estás hablando y el teléfono te está escuchando. Exacto. Y en Steam, por ejemplo, que es un sitio de compra de juegos, anualmente yo, o mensualmente, de hecho, por trimestre, yo hacer encuestas donde de hecho los propios usuarios participan, aunque ellos probablemente ya tengan esos datos por su aplicación, donde te preguntan qué procesador tienes, cuál resolución tiene tu monitor, y probablemente esos datos también son usados por las empresas para desarrollar videojuegos en base al mercado. Y desde luego que son usadas. ¿Por qué? Porque si tú capturaste 100.000 de esos de información y te dicen que 60.000 están usando determinado tipo de monitor, entonces, coño, tú apuntas tu producto para que sea eficiente ahí. Claro, ¿Entiendes? o si determinado porcentaje ya no está usando gráficas viejas, ya dejas de darle soporte a esas gráficas. De todo se hace un negocio, pero es producto de lo que están viendo ahí en pantalla. Es decir, la enorme cantidad de interacciones que hay entre los seres humanos a partir del fenómeno de las redes sociales y de la web 3.0. No todos son redes sociales. No todos son redes sociales. Es decir, redes sociales se consideran, es un paraguas que engloba muchas cosas. Pero, por ejemplo, Wikipedia no la podemos considerar en el sentido estricto una red social, porque no te interactúas uno con otro. Pero la gente monta información, otros montan información y esta información la tiene en Wikipedia. Y tienes información de cómo la gente está interactuando, cómo están montando tal, desde dónde lo están haciendo, quiénes son los que más colaboran, quiénes son los que menos colaboran, etc. Pero entonces el nombre de web 1.0, 2.0, 3.0 es más que todo como una forma de categorizar los sitios web en base a las características que manejan. Puedes verlo así. Si yo ahorita hago un sitio web totalmente estático, que no tenga interacción con el usuario, que no saque cosas de las redes sociales, que no hagan un coño como la página de la universidad. La página de la universidad pueden ser consideradas web 1.0. Y una pregunta, ¿esto afectaría en alguna forma la accesibilidad de la que se tenga el sitio? Porque yo me imagino, por ejemplo, alguien usando un Windows 95 por ahí botado en algún sitio del mundo, pudiendo acceder a la Wikipedia actual y a lo mejor a un Facebook o un Instagram, no tienes problemas. Pero es que los navegadores te dan problemas, los protocolos te dan problemas, la memoria te da problemas, la tecnología te da problemas. Por eso es que los teléfonos los van haciendo con una obsolescencia programada. Es decir, cuando salen cosas nuevas ya no corren en tu teléfono. Las aplicaciones de los teléfonos ya no corren en tu teléfono. Entonces, yo, si fuera por mí, estuviera usando el mismo Nokia desde el año 2000. Porque es un teléfono inmortal, perfecto. Pero bueno, no tuvo más soporte, se lo jodió la batería, no lo conseguí más nunca, etc. Cambié. Cuando tuve mi primer smartphone dije, ya no cambio más. Pero hay un momento que te dicen, mira, ya no puedo usar WhatsApp, no puedo usar la aplicación del banco. Esa sí me jodió. Cuando me dijeron que no podía usar la aplicación del banco, tuve que salir de ese teléfono. ¿Qué iba a hacer? ¿Entiendes? Entonces, eso es obsolescencia programada. Pero ojo, a veces es por cuestiones comerciales y a veces por cuestiones tecnológicas. Cuando sacaste el HTML5, eso lo validan algunos browsers, no todos. Pero tienes que tener un browser que pueda ver HTML5. No todos los dispositivos lo van a soportar. ¿Okay? Claro, un navegador con Windows 95 no va a soportar. No, bueno, Ni no que creo que ni soporten nada actual, pero me refiero, el hecho de que un sitio web 1.0, entre comillas, está como más simple que un 3.0, tendrá un efecto en... Claro, claro. Eso es una, por ejemplo, si ustedes tratan de ver ahorita Facebook con un teléfono muy viejo o con una computadora muy vieja, es de lo más probable que lo puedan ver. Pero los tipos tienen mucha plata y tienen mucha gente haciendo cosas
para que puedas ver Facebook donde sea, ¿ok? Hasta donde llegues, hasta donde te lo permita, por supuesto. Si tienes un modo texto, obviamente que no, pero hasta donde te lo permita, los tipos hacen un esfuerzo gigante porque quieren abarcar todo el mercado. Pero la mayoría de los desarrolladores no tienen la plata para hacer eso. Entonces, el sistema que usa la universidad para sus páginas web es responsive, pero más nada, punto. O sea, si lo puedes ver, lo ves, y si no lo puedes ver, lo lamento. Yo no puedo invertir recursos en hacer una versión más ligera, nada más para que la vean 25 carajos en Venezuela. No puedo hacerlo, no tengo los recursos para hacer eso. Facebook sí lo tiene. ¿Okay? Pero entonces, bueno, lo que quería darle un poco como moraleja es que el cambio tiene que ver con la potencialidad que se le ha dado al usuario, a la persona, para intervenir en el sitio, para cooperar en el sitio, para cambiar cosas del sitio, para crear su propio sitio, para interactuar con otros usuarios en el sitio. Entonces, ustedes ven que cada vez más los sitios web se convierten en una cosa pequeña donde te remiten realidades a un Instagram o donde hay un chatbot, donde ya no tienes que estar navegando toda la página, sino que le puedes preguntar al chatbot y el chatbot te responde. Donde tienes comentarios, entonces la gente deja sus comentarios, sus valoraciones en el sitio. Se crean pequeñas comunidades en casi cualquier página web que tú te metas. Y esa es una tendencia. ¿A dónde va a terminar eso? Yo no lo sé. No sé dónde va a terminar eso, porque eso es una innovación que es a diario. ¿Okay? Bien. A mí me surge una duda. La respuesta fue muy amplia. El señor Tim Berners-Lee y su equipo hubiesen dicho, vamos a patentar esto, no lo usa nadie. ¿Hubiese habido como alguna manera, algún grupo como de bypassear eso, para que realmente hubiera existido el internet? Mira, eso es un ejercicio de ficción. Probablemente sí. Probablemente alguien lo hubiera inventado. De por sí ya pasaba, muchos ejemplos, como el caso de Ford. El caso de Ford y el caso de los hermanos Wright. Los hermanos Wright no querían que se hicieran más aviones, ellos querían que se hicieran los suyos, por ejemplo. ¿Qué hicieron? Vamos a cambiarle un pistón al motor. Tiene que sacar una nueva patente para cubrir el nuevo motor. Vamos a cambiar otra patente, vamos a cambiar la forma de la hélice. Y así hasta que los hermanos Wright se quedaron sin plata. Uno se murió por una enfermedad, otro murió de depresión. Y los aviones se liberaron para el resto de empresas. Lo mismo que con las motos y con los carros. Habían protocolos similares al protocolo web. Tengo entendido que habían No, protocolos vamos a pasar eso. Similares, no con el mismo lenguaje tal, pero antes de la web ya había internet, pero los protocolos no eran lo mismo. Sí, la innovación de Tim Berners-Lee fue un protocolo abierto. Exacto. Y la de Gintserf fue crear el TCP/IP abierto también. Pero ojo, probablemente alguien lo hubiera inventado, pero hubieran pasado quizás más tiempo para que se lograra eso. O sea, yo estoy persuadido que si alguna cosa alguien la inventó y resultó exitosa, es porque efectivamente la sociedad quería consumir ese producto. O sea, si no hubiera tenido una sociedad lista para consumir ese producto y con esas necesidades, ese producto no fuera exitoso. Alguien lo iba a tener que inventar. Probablemente hubiéramos tardado más. Y si yo conociera esa respuesta y tuviera la máquina del tiempo, me fuera yo a los 90. No lo conociera ustedes. Si yo tuviera esa respuesta y tuviera una máquina del tiempo, me hubiera ido yo a los 90. A inventar toda esa vaina. Claro, pero yo no sé el futuro. Si lo conociera, lo inventara ahorita y me llenara de real. Pero hay gente que es más genial que yo. Esta muchacha gana plata. Bueno, fíjense, para seguir aquí. Contenido colaborativo. Wikipedia es un gran ejemplo, pero ya se está quedando corto. Ya la Wikipedia se está quedando corta. ¿Okay? Creo que sigue siendo muy importante porque recoge conocimiento mundial de muchas áreas que sin la Wikipedia ya se estuvieran perdiendo. Y eso es muy bonito, o sea, generar conocimiento que la humanidad no lo pierda. Pero bueno, la palabra clave aquí es colaboración, es contenido colaborativo. La gente lo hace colaborando. Una persona monta el primer artículo, los demás lo van modificando, lo van curando y al final eso pierde la autoría. Que no tiene un autor del artículo, ahí hay mucha gente. Y Wikipedia ya tiene otras versiones, otras vertientes, quise decir. Como por ejemplo la Wikiversidad, que es donde ustedes van a montar los artículos que hagan en esta tarea. Está la Wikimedia, que es la fundación para medios audio y video, audio, imágenes y videos libres, que solamente puedes montar cosas ahí que estén libres de derecho de autor. O al revés, si las montas ahí y tú eres el autor, tú cedes los derechos de autor. Entonces, eso es una forma también de tener
librerías y catálogos de la palabra correcta, la que tú dijiste ahorita, sobre las cosas que cada persona sabe hacer, el portafolio, para tener portafolios de producción intelectual del mundo entero que tú puedas utilizar de forma libre, de forma abierta. Ojo, eso no está reñido con los derechos de autor. Okay, si tú tienes una obra con derecho de autor, tú eres el dueño de los derechos de autor, tú tienes los derechos sobre tus obras, etcétera, etcétera. Eso no está reñido con eso. Estos son contenidos colaborativos que ceden los derechos de autor. No quiere decir que no haya derecho de autor, sino que en este tipo de contenidos esos derechos están cedidos. Fíjense que hay tanto derecho de autor que cuando ustedes suben algo a algunas plataformas le dan la letra chiquita, porque es muy probable que los videos que ustedes suban a Instagram o a TikTok, ustedes pierden la autoría del video. ¿Okay? Y las leyes modernas de derecho a autor dice, el autor siempre es el autor. O sea, el autor no deja de ser el autor. Tú siempre eres el dueño del derecho de autor, pero no eres el dueño del derecho de explotación, que es lo que interesa. Lo que vale plata son los derechos de explotación, no los derechos de autor. Por eso se venden los catálogos musicales. O sea, el catálogo musical de los Beatles lo compró Michael Jackson y después a Michael Jackson se lo compró Sony. Son los dueños de la explotación de esos derechos, pero el autor siempre va a ser McCartney, Lennon y McCartney. O sea, no pierdes el derecho de autor y puedes llegar a acuerdos sobre las regalías de autor, pero el derecho de explotación es un producto que se compra y se vende. Y entonces, si ustedes montan contenido en Instagram, TikTok y otras redes sociales, lo más seguro es que están cediendo los derechos de explotación. Eso fue lo que hizo también Michael Jackson con Eminem. ¿Cómo? Lo que hizo Michael Jackson con Eminem. Eminem sacó una canción en la que se burlaba de Michael Jackson, sacaba cosas que no, que esto es un pedófilo, que no sé qué, hacer una parodia que era Michael Jackson y todo. Michael Jackson quería quejarse de él, o sea, se quería demandarlo por eso, pero la demanda nunca cayó. Y él lo que hizo fue que compró la disquera que distribuía los discos de Eminem y él hacía dinero, plata, por las canciones de Eminem. Y él puede dejar de distribuir la canción. Eso lo han hecho varias personas. Eso lo hizo un artista, Cameron Díaz creo que fue. A lo mejor ustedes saben ese caso. Una de estas muchachas, una de estas actrices. El este Taylor con las canciones de Taylor también. No, una que grabó, que hizo una película porno en alguna época. La muchacha hizo una aparición en una película porno de ese tipo B, que tampoco era hardcore ni nada de eso, sino mostrar las tetas, la nave, es una pendejada. Pero cuando se hizo famosa, los tipos empezaron a hacer plata con la película, que no me acuerdo cuál era la actriz. Y la chama lo que hizo fue, ella tenía plata, compró los derechos de la película. Le pagó a los tipos $1 millón, le compró los derechos de la película y más nunca la distribuyó. O sea, ya la película es mía, eso no lo vende más nunca. Ya está, la mató. Pero tuvo que comprársela. Porque cuando ya grabó, se dio los derechos. Es que no me acuerdo, era una... Que son varios que han entrado al mundo del cine por ese tipo de películas. Bueno, qué sé yo. Pero bueno, el punto es que los derechos de explotación son una cosa y los derechos de autor son otra. Y este contenido colaborativo no te quita ni el derecho de autor. ¿Okay? Pero en el caso de Wikipedia, como es software libre y el contenido es libre, las condiciones, si ustedes la leen de Wikipedia, te lo dice claramente. Lo que se pone aquí, usted no puede poner nada que viole los derechos de autor. Si usted pone algo que viole un derecho de autor, puede ser eliminado. Cuando se den cuenta, por supuesto, eso no es instantáneo. Ahora con las herramientas de inteligencia artificial sí lo hacen. De una vez tú subes algo y de una vez lo analizan para ver si esa vaina le pertenece a alguien. Y si no le pertenece a nadie, no hay peor. Si le pertenece a alguien, de inmediato lo quitan. Porque antes tú subías a lo mejor una película, por ejemplo. Subías una película completa y estaba subida unas horas hasta que alguien la reportaba o de alguna forma se daban cuenta. Pero normalmente te metían directamente el strike, que ellos le llaman pues, la denuncia, y tu canal se quedaba con eso de por vida. O directamente incluso podían quitar el video por ya fuera Sony o la distribuidora. Pero ahora cuando tú subes un video, YouTube lo analiza rápidamente y te dice, mira, no, esto tiene copyright, no se puede subir a la plataforma. No, y eso ha generado muchos problemas. Es de libre uso, pero tienes que poner la autoderecho que lo pone automáticamente. Mira, está usando esta canción. Sí, eso es un detalle. Por ejemplo, yo estoy dándole clase a ustedes, yo voy a subir esto acá a YouTube, pero si alguno de ustedes tiene puesto una canción y se oye de fondo, y la herramienta de inteligencia artificial la capta, de una vez dan el aviso.
Así dan el aviso porque estoy usando una canción sin autorización. Sí, esas cosas ocurren. Pero bueno, eso está bien, porque eso es un equilibrio interesante entre lo que es el conocimiento libre y lo que son los legítimos derechos de autor. Yo defiendo los derechos de autor y de explotación. ¿Okay? Yo no me chupo el dedo. O sea, la gente que tiene derecho a vivir de su talento y de todas las formas legales posibles. Pero si usted quiere que el conocimiento sea libre, pues aporta el conocimiento libre. Son dos vainas distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Ustedes no han editado en Wikipedia, ¿verdad? Díganme un término que les interese y de lo que ustedes crean que saben algo. Bueno, el teorema de Pitágoras que pusimos en el libro. Contribuyó de manera significativa a la base de la matemática helénica, las matemáticas derivadas particularmente de la relación numérica, respecto a la música, su concepto, son pilares, tal. Bueno, habría que leerlo con bastante detalle. Hay que leerlo con mucho detalle, pero por ejemplo, si yo aquí, por ejemplo, yo puedo hacer una edición y es perfectamente válido. Sí. Fíjense aquí. Fue un matemático considerado el primer matemático puro, considerado por muchos el primer matemático puro. Porque yo me siento libre de hacer eso, porque no todo el mundo lo considera el primer matemático puro. Entonces, es una edición que hice, y el que lo lea, para decir, considerado por muchos el primer matemático puro. Ya está, edité Wikipedia. ¿Sí? Pero si un editor viene y lo revisa y cree que no, entonces él puede poner un comentario. Es más, yo lo pongo aquí en la discusión. En la discusión yo pongo Robinson Rivas, yo soy editor de Wikipedia. Yo pongo aquí error en filosofía, pasaje del cachorro, Pitágoras del género, tal. Estas son discusiones acerca del artículo, donde los usuarios de Wikipedia dicen por qué pusieron las cosas, por qué les parece que algo no está correcto, etcétera, etcétera. Creo yo que se debe eliminar la descripción del primer matemático porque primero no hay ninguna fuente fiable que haga referencia. Me meto ahí y contribuyo en la discusión. Y entonces digo, estoy de acuerdo con eso, coloqué por muchos, porque tampoco alguien ha dicho de dónde sacó esa referencia. Y así vamos alimentando la vaina. Por supuesto, yo puedo poner estupideces ahí también. ¿Okay? Pero, como es un artículo que probablemente es muy visitado, alguien se va a dar cuenta de esas estupideces. Y si yo entré con mi cuenta de registrado de tal, me van a denunciar y entra todo un tema ahí de discusión. Entonces, fíjense que este contenido colaborativo, lo fácil que es editarlo, que parece una cosa así del otro mundo. Pero tú estás sin loguearte ahorita y pudiste editar. No estoy seguro porque esta computadora... No, aquí estoy sin loguearme porque esta es la de la escuela. Si lo hago de la mía, sí estoy logueado. Pero lo puedes hacer, o sea, no es tan loco. Porque es que tienes que romper con el principio de autoridad. ¿Entiendes? Siempre y cuando tú sepas lo que estás haciendo. O sea, yo estoy seguro de por qué hice lo que hice delante de ustedes. Estoy seguro porque lo hice. Tengo argumentos para decirlo y en la discusión lo voy a poner. Coño, tienes razón, pana. O sea, ¿quién te dijo a ti que ese era el primer matemático puro? Si antes de Pitágoras ya había un matemático chino. O sea, hay un montón de discusiones que puedo poner ahí. ¿Entiendes? Pero yo sé lo que estoy haciendo. Ahora, si tú no sabes lo que estás haciendo y lo haces de manera irresponsable, otro probablemente lo haga. Ahora, si estamos en un artículo de jodedera, que también los hay en Wikipedia, que es de echar vaina, o que estoy hablando pendejadas de alguien, bueno,
Nadie me va a decir nada, nadie se va a meter, nadie lo va a editar porque lo vamos a leer 3 personas y a nadie le importa esa vaina. ¿Okay? Pero esas cosas a veces se han ocurrido. Yo tuve un incidente muy desagradable aquí en la escuela. 2 estudiantes le hicieron bullying a un tercero, poniéndolo en Wikipedia. Ese tercer estudiante tenía sus problemas de aprendizaje, ¿no? Estos chamos especiales. ¿Y sabe qué hizo el carajo? El carajo empezó a decirle a todo el mundo que se metiera en Wikipedia porque vieran el artículo que le habían hecho. Feliz porque lo habían puesto en Wikipedia. O sea, feliz porque lo habían puesto en Wikipedia. ¿Entiendes? A pesar que los otros coño lo habían hecho para joderlo. Pues. Coño, este loco es un loco, nadie sabe cómo llegó a la universidad, no sé qué vaina, y dijo esto en clase, para burlarse de él. Fue un bullying muy desagradable. Yo conocí a los muchachos y les mandé a quitar la vaina, pero el otro dice, profe, ¿por qué mando a quitar eso? Si me estaba haciendo popular. Coño viejo, o sea, ¿no te das cuenta que se están burlando? Bueno, ¿entiendes? Son vainas que ocurren en el siglo XXI que no podían haber ocurrido en el siglo XX, ni en el siglo XIX, ni en la historia humana. Pero pueden ocurrir, pero es conocimiento colaborativo. ¿No? ¿Considerado? El primer matemático puro. Dice. Todavía. Bueno, pero actualízalo. Pero ahí en la no dice uno si se ve el cambio todavía. No, ahí tienen unas caché. Todavía. Tienen unas caché. Porque además Wikipedia no es un solo sitio. Ahorita, en un rato lo vas a ver. En todo caso, eso es lo que quiero transmitirles, es que eso es un tema donde se habla de 2 cosas, de la libertad que tienes para la edición y de la responsabilidad que tienes que tener. Entonces, tienes una libertad individual y una responsabilidad compartida. La libertad individual, eres libre para hacer comentarios, pero la responsabilidad es compartida porque no eres el único que garantiza la calidad del producto. O sea, hay otras personas que están detrás del producto. Y si el tema es sensible, lo que hizo Fundación Wikipedia fue, este artículo tú no lo puedes editar. Yo puedo meterme en la página de Donald Trump y meter lo que yo pienso de Trump. Solamente podemos poner hechos corroborables y hechos que puedan ser cotejados con noticias. Sigue diciendo primer matemático puro. Sigue. Sí. Bueno. Creo que se acaba esto. No, sigue diciendo eso. Y no es una locura lo que cambiaste, ¿no? Porque la discusión ya había que... Mira, si lo eché para atrás aquí, ¿ves? Yo mismo lo... Ahora recargaste la página. No le hice la actualización correcta. Pero fíjense lo fácil que es. Sí, todavía dice lo mismo. Ya no mami, porque aquí está. ¿Ves? ¿Lo ves aquí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo conveniente es colocar aquí una referencia. Y esa referencia es un libro donde algún autor con fuente bibliográfica seria diga por qué él fue el primer matemático. A nivel geométrico, sí. ¿Perdón? A nivel geométrico, sí. No lo sabe. Él estableció los primeros de... No lo sabe. Porque antes de él ya habían otros matemáticos griegos que habían hecho cosas. Y además, tiene los árabes, tiene los chinos que estaban haciendo cosas en esa época. O sea, los babilonios ya habían hecho cosas casi 1000 años antes que él. O sea, los egipcios. Ya las pirámides tenían 1200 años cuando nació este carajo. Entonces, o sea, decir que él fue el primer matemático puro es bien atrevido. Puede ser que ese cambio que hicimos ahorita, alguien lo vio y dijo, no, chamo, y lo volvió a hacer. Sí, que yo lo haya cambiado súper rápido, pues sí. Sí, puede ser, pero en este caso no lo creo. Porque sale un aviso. ¿No tienes historia de los cambios sucesivos? La que una reversión. Ah, Bueno, porque no me metí en la revisión. No, pero esto no es mío. Esto es... no, el 12 de enero, sí es hoy. Porque aquí está... pues fíjate, es un bot. Zero bot. Es un usuario, dice, pero seguramente es un bot. Entonces, en esta... Mire, todavía están poniendo aquí, ¿ves? Revertidos cambios, última edición, tal. 190, 169, 70, 183 soy yo, seguramente. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, digamos, hay una comunidad que está
que está activa, pues está haciendo esto. Yo puedo revertir estos cambios y ponerlo en la discusión. Lo que pasa es que no lo puse en la discusión. O sea, puse un cambio, me metí en discusión, después no entré en la discusión, okay. Pero lo interesante es eso, que no puedes hacerlo de manera irresponsable, tienes que hacer las cosas de manera correcta. De todo modo lo voy a quitar, en algún momento lo quito, porque considero que no es verdad, pero tengo que tener argumentos también. Para decir... Si lo vean, a lo mejor pues, se ve como un cambio hecho por alguien que es un editor. No, pero fíjate, aquí está, ¿ves? Aquí. Este es el usuario, que es la IP que tengo en este momento, que es el de la Wi-Fi de la escuela seguramente. En el momento 169.70.183. No, pero creo que, o sea, si te lo veas como editor, si lo pones en la discusión, a lo mejor el cambio no lo reviertes en voto. Puede ser, eso sí no lo sé. Bueno, en todo caso, lo interesante aquí es en todo caso, lo interesante es que vean la herramienta cómo funciona. Ojo, tú puedes hacer una Wikipedia privada, donde los cambios solamente los pueden hacer los que tengan login y password. Entonces tú haces un comité de editores y esos son los que pueden hacer los cambios. ¿Sí? Por ejemplo, lo que vemos en... Ustedes se meten en muchos sitios que tienen que ver con soporte técnico. Y quienes hacen soporte técnico se la mantienen llenando wikis de eso, para que tú veas cómo se resuelven las cosas. Entonces ahí tú te metes y vas resolviendo el tema y vas actualizando la información. Esa información cualquiera la puede modificar, pero esa es información privada. El sitio web probablemente es público, pero la edición es privada porque son los de soporte técnico de esa empresa los que tienen los logins para poder hacer eso. ¿Okay? Hay muchas. Bueno, en Cometer una clase que hicimos originalmente para los estudiantes de la Universidad de Valencia, hay un montón de ejemplos de wikis españolas súper interesantes, pero además una wiki puede ser de un tema en particular. O sea, la Wikipedia es global y es genérica, pero tú puedes tener una wiki de cocina. Tú puedes tener una wiki de medio ambiente, una wiki... Y, sí, claro, y te puedes descargar el software de Wikipedia y montar tú tu propia wiki y cambiarle los colores y cambiarle toda la vaina para montar tu propia vaina. Ajá. Vamos a llegar hasta aquí entonces, porque son las 11 ya. Primera clase. ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? Probablemente yo les voy a compartir esta, por supuesto. Se las voy a pasar por esta PDF por el grupo. Y voy a subir el video que grabé. Vamos a ver cómo queda este video. Junto con la lámina, porque en el video no se ve muy bien la lámina, pero el que tenga la lámina y vea el video, si quiere ver la clase, la puede seguir. La idea es que entonces nos organicemos por el grupo para hacer las exposiciones. Yo le dije a ustedes que yo quiero hacer una exposición, la final, en formato público. ¿Okay? Pedir el auditorio, que ustedes en formato público hagan eso. Utilicen algunas de las herramientas que hemos visto aquí. Una de las herramientas, una de las herramientas es esta. Wikiversity, plataforma educativa libre de la misma fundación Wikipedia. Y si aquí en la española buscamos software libre y desarrollo social, ahí están las tareas que han hecho mis estudiantes a lo largo de un par de años. Cada uno es un artículo. Y ustedes, por supuesto, van a escribir un artículo de un tema que no sea ninguno de los que están ahí. Usaron todas las herramientas posibles y lo van a subir ahí a la Wikiversity. Entonces, eso les da la forma como se trabajan estas herramientas. Pero además, vas a tener la versión artículo en LaTeX, que es el mismo artículo, el mismo contenido que vas a subir ahí. Y vas a meterle otras cosas. Esas especificaciones yo se las paso por el grupo y las podemos discutir la semana que viene. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos cerrando la primera evolución con lo que decíamos en el grupo. Puede ser que la semana que viene hagamos unas tres presentaciones. Terminemos esta lámina, hagamos 3 presentaciones y después la otra semana nos ponemos de acuerdo para terminarla y yo seguir con el contenido. Y al mismo tiempo ya les voy poniendo la otra tarea. ¿Sí? Bueno, jóvenes, gracias. Nos vemos la semana que viene.